Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. ¡Cracosia Podcast! Claro. Sí, Trico, quien les habla, está aquí a mi lado el señor Lucas Rodríguez. Ese soy yo. Y a mi lado tengo al señor Manuel Mahmoud. Sí, no puedo decir mi nombre yo. Lo tienen que decir. Es verdad. Y a tu lado, Manuel Mahmoud, tenés al señor Juan Manuel Branda. Juan Manuel Branda, soy yo. Muy bien. Ese, ahí, Está. así figura mi DNI. Está muy bien esta presentación. Branda. Álvarez falta, pero bueno, es lo mismo, para cortar. Tengo un nombre demasiado largo, de hecho, bueno, mi biografía de Twitter. ¿Es Branda Álvarez? O sea, se te pegan las dos a... No, es Álvarez Branda. Pasa que Álvarez es muy Branda. largo Casi Brando. y Álvarez es más común. Sí. Y Branda menos, entonces prefiero usar ese apellido. Perdón, mi papá. Si está escuchando. La gente en la calle, escuchando esto, caminando y diciendo, bueno, Acá ¿cuándo también. empiezan a hablar de los Coen, no? Decía Blood Simple el título. No, acá terminó el episodio. Terminó el episodio, vamos a hablar de apellidos. No, vamos a hablar de Blood Simple. Entonces, Película ¿cuál es que una...? fue aclamada por la... Bastante irritante en ese sentido también. Y Juan... Manuel. Manuel, bueno, yo película que mucha gente aplaudió en su momento, gracias al furor que siempre suelen tener estas películas, y que a mí me parece malísima, pésima incluso diría, es Rogue One. Que Rogue para One. Star Wars, Rogue One... No, sería Rogue Misión One Suicida. a Star Wars Story. A mí me parece la peor película de Star Wars, sin lugar a dudas. La Jedi. Peor que la... No, claro, tenés razón. Peor que episodio 1. The Last Jedi es peor, es la peor. Y Peor que después- episodio 2. Que es... Peor que Han Solo. Sí. Episodio 1 es en la que explican la fuerza mediante ADN. Sí, como todas las películas. Y episodio 2, boludo, que es los ricos no piden permiso con sable láser, boludo. Es lo peor eso. Bueno, a mí me parece peor. ¿Cómo resumirlo? Nada, es una película de una misión suicida donde ningún personaje te importa, está filmada en cualquier cosa y se guarda todo un espectáculo para la parte final con dos primeros actos en donde no pasa absolutamente nada, que deberían estar para construir los personajes que en el tercer acto te importen y no lo hacen y es verdaderamente un plomazo. Una de las peores películas que he en mi vida. ¿La discriminás? Quedaron algunas dudas en este comentario. ¿La discriminás porque Diego Luna es mexicano? Sí. ¿Y por qué chino? Sí. Ah, bien. Sí, Pasamos a la siguiente ronda y me vuelve a tocar a mí. Películas que están muy mal vistas, que la crítica odia y a mí me gustan y me parecen buenas. Vuelve a coincidir esto. Acá la valoración. Igual la banco a muerte. Me gusta Sí. y me parece buenísima. Esa es la actitud cracosia. Y todos odian a Rocky 5 y para mí Rocky 5 es la vida misma, señores. ¡Vamos, Rocky, vamos! Señoras y señores, en Rocky 5 está todo. No, me parece muy buena y aparte me gusta muchísimo porque es la mejor versión del personaje que más me gusta y que más me ha cautivado de la historia del cine, que es Rocky. No, me parece mejor Rocky, estamos hablando de valoración, me parece mejor Rocky a pelo, así, pero si me decís hoy, che, ¿qué Rocky miramos? Pongo Rocky 5, Vamos. ¿La mejor película que viste en tu vida? por escándalo. En mi caso, Crítico y voy a contestar películas que han sido golpeadas por la crítica y que en lo personal son de mi agrado. Voy a mencionar tres, así al hilo. The Happening, de M. Night Shyamalan, The Car Player, de Dario Argento y El Tren a París, de Clint Eastwood. Ah, muy bueno. Sí. No voy a comentar porque si voy a estar 3 horas. Pueden escuchar sobre The Happening los episodios que hemos hecho. Sí. En mi caso, películas que no son reconocidas o ni siquiera tienen el suficiente interés. No ha habido demasiada crítica, de hecho, por la película que pasó bastante desapercibida. La película que voy a decir, que es Todo lo demás, de Woody Allen. Película de 2003, película Sí, encantadora. Película y quizás de lo más gracioso, de lo más cómico de Woody Allen. Top 3 de Woody Allen. Top 3, top 5 quizás. Sí, es verdad. Top 5 seguro. De hecho, podría ser uno ahora, pero no tenemos tiempo, así que me parece que yo me quedo con todo lo demás. Una gran película. Manuel. Jason Rogue One, Biggs vas a actúa decir bien. Rogue One. La mejor película que vi en mi vida fue Rogue One. La segunda vez que la Daba vi. vuelta en 2 minutos. La segunda vez que la vi.
No. Es el juego de los opuestos. Yo voy a recomendar una película del director de Duro de Matar, John McTiernan. Una película que fue y sigue siendo considerada en Estados Unidos como una de las peores de los 90. Y yo no sé si de la historia del cine, inclusive, si me voy así exagerando. Y creo que es una película que toda persona en su infancia debería ver y después volver a ver un montón de veces. Si alguien tiene hijos, está escuchando esto, vean esa película, porque es una obra maestra absoluta y es el último héroe en acción, Last Action Hero. Acá creo que todos coincidimos que es una obra maestra y Sí, el que sí. diga lo contrario Sí. es un imbécil. No, en serio. No hay Y ninguna duda de eso para mí. nada, es extraordinario. Extraordinaria. ¿Seguimos con la segunda pregunta o no? Tercera pregunta. Tercera pregunta la hace @Luca León Machado. También le mandamos un saludo, un cálido abrazo. La pregunta es: ¿cuáles son los próximos planes para el podcast? Lo cerramos. El próximo episodio, este es el último episodio. Vamos a invitar Próximos planes. a- ¿Cuáles son los próximos planes para el podcast? ¿Cómo se llama el director de Rogue One? Tenemos de invitado. Ay, ¿quién era? Tenemos invitado a Gavin Elster. el próximo episodio. Sí. No, los próximos planes para el podcast, tenemos algo preparado para cuando cumplamos años, para ese mes específicamente, y lógicamente hay invitados, hay películas importantes que todos vieron y también, Adelanta algo. Y se también vienen invitados. películas- se vienen invitados también, películas que están merodeando entre las Rocky 5, Pulula, pero claro. que nos gustaría destacar. Un poco la dinámica de lo que fue, sobre todo lo que fue este año, donde hemos mixtado, ¿no? Un poco entre invitados que nosotros respetamos mucho y películas de las que siempre hemos tenido ganas de hablar y ahora nos ha llegado la oportunidad de poder expresarnos sobre ellas. Y podemos arrancar diciendo que bueno, que es una película que va a tener mucha relación con lo que viene luego de los hermanos Coen, quienes estén familiarizados con su obra. Casi que Fargo es una de las más conocidas de ellos, sobre todo teniendo en cuenta películas de crímenes y demás. Fargo podría ser hasta la versión ¿Noventera? ¿Cómo? ¿Noventera? Sí, pero no solo noventera, sino que Blood Simple va a rondar por el calor y Fargo va a estar Claro, en plena nieve, ¿no? Todos con el café en la mano, Como la contracara. La contracara. la contracara. Sí, es más, no vi Miller's Crossing, pero me da la sensación de que ocurre en otoño. Sí, el ¿no? póster da a Bueno, entender eso. Puede ser que haya todo ahí una crímenes y temporadas, sí. ¿Qué podemos decir de Blood Simple como A grandes rasgos. a grandes rasgos? Sí. Debe ser valorada como una de las mejores óperas primas. Sí, Viste de que las siempre que se hace esa lista de la mejor ópera prima de la historia, siempre aparece, ¿o no? Está catalogada como la mejor película de cine independiente de la historia en uno de los tantos rankings de La mierdas. Pija Loca 3. Sí, de las revistas locas esas. Siempre. Pero bueno, eso está abierto a discusión. De todas formas, me parece que lo que se puede llegar a destacar principalmente es que es una película muy cerrada, digamos, una película que se cierra muy bien, que está... Aunque es un guión, ahora lo vamos a repasar, una dirección sobresaliente que... Es el sueño de cualquier director, una ópera prima así. Es ponerse en... Marcar terreno. Sí, marcar terreno, justamente. Y además sobre una temática que él va a sostener. No es que después va a hacer películas Claro. que no tienen nada que ver con Blood Simple. Al contrario. Estar a la altura de las circunstancias, ¿o no? Esto de voy a ser director de cine y que la primera te salga así. Un poco planteábamos que Fargo es la otra cara o en otra temporada. Teniendo en cuenta que, bueno, Fargo va a rondar el frío. No sí. la serie. No, la serie. No. Y acá va a rondar el calor y después tenemos Miller's Crossing con El otoño. el otoño. Hay algo que tiene que ya se va a ver en esta película de los Coen, que son... Mezclan muchos géneros, digamos, mezclan el film noir, acá lo vamos a ver con el tema de los colores, uno puede sacar lo que es el verde y el rojo de la foto de Sonnenfeld y poner blanco y es tranquilamente una película de cine negro, pero al mismo tiempo no es una película de cine negro. Y al mismo tiempo vamos a encontrar muchas
muchas similitudes con películas de Hitchcock y al mismo tiempo no es una película de Hitchcock y al mismo tiempo podemos encontrar muchas similitudes con una comedia, una sitcom, Sí, digamos, porque todos los personajes no se ven entre sí, nosotros sabemos más, digamos, esa cosa muy de sitcom o de la comedia de, bueno, este está diciendo una línea que nosotros sabemos que Claro. está hablando de otra cosa y el otro personaje no lo sabe y ninguno de los dos personajes lo sabe hasta que en el final se juntan, ¿no? Toda esa cosa muy de comedia, incluso el personaje del inspector es como un comic relief y al mismo tiempo no es un comic relief porque no es un personaje con el que te reís. Casi Pero, que la sí. comedia se da con la complicidad del espectador. Esto Claro. de, como, no sé, el director o los que nos están contando la historia nos cuentan cosas en complicidad que los personajes no saben y eso nos genera la gracia o el chiste, si se quiere. También se puede ver personajes tipo western. Vamos a ver a Texas, cowboys, especie de esos cowboys Cohen que ya después se van a ver en No Country. Sí, Sí. también va a haber un duelo. Claro, va a haber de duelo. personajes, va a haber armas, va a haber disparos, va a haber Sí, sí. ese tipo de cosas. Hasta esta imagen de una mano siendo atrapada por un cuchillo en una ventana podría ser algo de terror también. Es algo es como que se nota la influencia de gente que le gusta el cine y que le gusta narrar en imagen, que le gusta. Sí, es como. Sin embargo, sí. no es una de esas películas que es medio una licuadora. No, para Por lo nada, menos para nada. No, lo dije en el buen sí. sentido. No, sí, pero lo digo porque quizás uno escuchando estos comentarios que estamos haciendo y tal vez viendo la película, tal vez no habiendo visto la película, se cree que es una cosa donde se pone todos los géneros y bueno, sale un Vale un todo. licuado de thriller, de western, de comedia y está bastante bien integrado. De hecho, los pases entre géneros son bastante fluidos. Sí. Entonces me parece que es una gran ópera prima. Sí, en ningún momento se nota esto de, bueno, ahora viene la parte de terror, bueno, ahora viene la parte de thriller y de esta forma. No, Sí, de hecho han profundizado en cada uno de estos géneros que nosotros estamos Claro. describiendo en otros films. O sea, Fargo sí es más una película de thriller si queremos, además de esta cuestión de fría. Después, no sé, tenés la última, creo que ustedes la habían visto y es más como de comedia, ¿no? Tiene cosas. La última, la de un poco- Buster Bueno, Scruggs. ni hablar de Gran Lebowski, Sí. Claro. digo, ese tipo de cosas. Sí, El Gran Salto, el Hatsucker Project, que también una comedia, digamos, definitiva. Pero siempre hay, es como que siempre hay pequeños elementos en cuotas mínimas. Por ejemplo, en el Gran Lebowski también tenemos Está el cowboy. crimen. Y Claro, está y el también crimen. tenemos el cowboy. Pero siempre están como en cuotas mínimas y después predomina a lo largo de su carrera otro, no, The Man Who Wasn't There. También ya es casi un drama, tiene las cosas de humor, digamos, líneas y algunos gestos, pero no es necesariamente una película digamos, humorística, de hecho es en blanco y negro, bueno, ya lo sabrán quien la haya visto, no vamos a ponernos a hablar en profundidad de esa película, pero sí, a lo largo de toda la obra vamos a encontrar puntos en común con Blood Simple. Claro. Bueno, Blood Simple arranca con la cámara que ya está a la altura del piso, en plena carretera, y hay como es una goma pinchada, una goma negra, que está acostada sobre el camino. Ya vamos a tener, siempre hablamos, ¿no?, de la relación entre el primer plano y el último, que es algo indiscutible para los autores, en general para la mayoría de las películas. Bueno, vamos a tener mucho, va a entrar mucho en juego el piso, no solamente en el último plano, sino en el correr de la película. Después luego lo vamos a ir detallando. Y vamos a escuchar esta voz en off mientras vemos planos generales de Texas que ya nos van presentando. Es algo también muy típico de los Coen, presentarnos primero el lugar donde va a transcurrir esta historia. El Gran Lebowski. Y siempre está como esa visión tejana, ¿no? De, dentro de Estados Unidos, la visión del oeste. Esta empieza con, no sé cómo será en Rusia, pero sé cómo es en Texas. Y Lebowski empieza, conozco un tipo que vive en Texas y el bollo de no me sale cómo es lo que hay en Texas, que va en los vuelos de los vaqueros. ¿Vieron lo que pasa por ahí por el medio? Es como una bola de estambre. Exacto. Y esta bola que entra en lo que ahora es Texas en el Gran Lebowski, y es como que el punto de vista que a ellos les interesa y lo que a ellos les interesa contar es desde ese lugar de tejano. Cuando digo tejano no me estoy refiriendo a Texas simplemente, sino del oeste. Claro. Desde ese lugar. La línea que dice
y te doy el pie, Manu, que la línea que dice es: el mundo está lleno de quejumbrosos, el hecho es que nada viene con una garantía. A mí no me importa si sos el Papa o el presidente de Estados Unidos o el hombre del año. Algo puede salir mal. Dice, ahora en Rusia lo tienen planeado de modo que todos tiran por todos los demás. Dice, esa es la teoría por lo menos. Aquí en Texas, you're on your own. Estás por tu cuenta. Sí, a mí lo que me llama la atención de estos planos generales es que son todos vacíos, digamos. O sea, no hay ningún... Hay un cartel incluso vacío. Claro, no hay ninguna persona. Y de hecho en la película se ven muy pocas personas. El lugar donde se concentran todas las personas es en el bar. Tanto por los personajes o en una escena que vemos que está el bar concurrido y lleno de gente, digamos. Pero en todos los demás lugares no se ve a nadie prácticamente. Al hacer esta separación entre Rusia y Texas, casi que también se puede leer en Occidente, está todo un poco tan hecho mierda que te las tenés que valer por vos mismo, ¿no? Esta individualismo de, bueno, acá sos vos con vos. Y hay una lucha, ¿no? Hay una lucha que después se va a quedar plasmada, perdón, mejor dicho, cuando veamos ese cuadro de Texas en la habitación en la que están teniendo sexo los amantes. Siempre va a haber eso de, bueno, este Texas violento no se fue. Claro, sigue estando de otra forma. Digamos, claro. Sí. Y de uno contra uno, pero todos contra todos, ¿no? Claro. Esto sí. de uno se casi cadena alimenticia de la que nos muestran en el colegio. O este se come a este porque este se come a este y así. Claro, y lo que tienen siempre los Coen, ¿no? Que es como siempre te van contando la historia de un pueblito. O sea, toda la película se basa o se resume en un poblado chico. Claro. Son historias terrenales de pueblos chicos. Hablamos de Fargo. Exacto. Del Gran Lebosque incluso. Creo que desde ese lugar chico intentan explicar algo un poco más grande seguramente, pero siempre eligen ese lugar. Sí, de hecho, cuando se quieren ir a lugares más grandes, no los Coen, sino los personajes, creo que es donde se sienten más incómodos. Por ejemplo, cuando habla de que no, en Rusia tal cosa, pero en Texas tenemos nuestras propias reglas. Y después cuando Marty le dice, ¿sabías que en Grecia, cuando el mensajero viene y trae malas noticias, se le corta la cabeza o se lo mata? No sé bien qué le dice. Y ahí el mismo tipo, que es el que nos introduce la película, dice, yo no sé cómo es en Grecia, pero acá yo te traje esta en las fotos y vos arreglate, digamos, le dice básicamente. Sí, son un poco las reglas de Texas, parece. Eso, claro, sí. Una especie y hay en los personajes, por un lado, ganas de escapar de ese lugar y por otro lado, ganas de quedarse. Hay algo de culpa y hay algo de placer también. De cumplir su rol en esta cadena de uno contra uno. Sí. Es como un escape, no escape, digamos. Es como que están encerrados en ese lugar. Un poco, se podría decir, el ángel exterminador de Buñuel, sí, pero en un territorio muchísimo más grande, digamos. Incluso Barton Fink es así. Barton Fink es un guionista que se va a Los Ángeles y pasa todo en un hotel, digamos. Hay como un mundo muy chico. O sea, la película es sobre mundos chicos, digamos. Es un poco lo que hacía el primer Scorsese o Walter Hill incluso, que se ocupan de mundos chicos. Y con reglas medio propias de ese mundo, o sea, de reglas marcadas que tienen ese lugar. Me llama la atención de que ya arranca con una voz en off. Bueno, no me llama la atención que arranque con una voz en off, pero este personaje, si bien queda abierto, imaginamos que muere en el final. Entonces ahí ya tenemos vamos a hacer una relación con Sunset Boulevard, ese personaje muerto que nos está narrando la historia, a pesar de que la narración viene acá nada más, digamos. Vamos a tener la simetría con el final, pero después no va a volver a aparecer esta voz. Es una presentación. Hay algo de cuento también en los Coen, incluso en Ballad of Buster Scruggs. Arranca con el libro, que van pasando los capítulos y cada historia es un capítulo. Sí, además ese personaje que está narrando es el más texano de todos, o el que más aparenta a partir de la vestimenta, inclusive. Es el que tiene el sombrero de cowboy. El que más pertenece a ese mundo, claro. Claro, pero no necesariamente es parte de los personajes principales. Claro. Digamos, siempre como que te van contando a través de los personajes periféricos que de alguna manera dan identidad a ese mundo. Un poco, voy a dar un ejemplo medio burdo, pero no sé, de Roma con amor pasa eso.
donde Claro. te introduce la película un guía turístico. Claro. Digamos, es un personaje que no es importante para la trama en sí, pero sí para describir el ¿Dónde ambiente estamos? donde se va a desarrollar la película. Sí, sí, sí. Es como una punta, pero tampoco es que está diciendo algo que no es importante. No solamente presenta, digamos, sino Claro. que todo esto que estamos mencionando, Men of the Year, Rusia, van a volver a aparecer en la película. No solamente es, bueno, acá te presento 2 hombres y una mujer. No tiene ese tono de trailer de presentación. No, claro. Sí, digamos que no solo las líneas, sino también las ideas, digamos, que se exponen en esa narración con voz en off. Vuelven a aparecer después. De ahí pasamos a una carretera oscura, ya se pasa la noche. Vemos que pasan unos autos por el costado de otro auto. Y ahí pasamos a la parte trasera digamos, el asiento trasero de un auto y 2 personajes, un hombre y una mujer, hablando. Una iluminación completamente oscura, es de noche, van conduciendo. No le podemos ver el rostro. Pero ya tenemos la impresión, es curioso lo que pasa ahí, porque da la impresión de que estos 2 ya son amantes. Y sin Sí. embargo, él la está llevando le está haciendo un favor, digamos, la está llevando, está bien, uno puede intuir que sí, que le gusta. Pero la primera imagen que recibimos es que son amantes. Sí, rápidamente uno los asocia como pareja, si se quiere. Sí. No sé si será por el lugar donde está puesto la cámara, por el tono de la escena, pero uno automáticamente, sí, es el famoso, estos 2 están cogiendo. Incluso hay un truco con el tema de el sonido y lo que vemos, que son pequeños flashes, porque van pasando los autos. Nosotros ya vimos que pasa el auto por el costado, pero no vamos a volver a volver a ver pasar autos. Vamos a ver un flash de una luz que Claro. da la impresión de que pasa, pero en realidad es algo de postproducción, es Sí. la imagen que se difumina, se pone en blanco y seguimos, digamos, pero eso no nos quita de la pantalla. Es un truco muy cinematográfico, muy a esta altura ya visto muchas veces, pero que funciona muy bien y se va a volver a repetir con el flash de la foto que va a sacar el personaje del investigador. Pero más allá de esto, después vamos a ver al investigador entrar. Vamos a ver este auto que vamos a poder identificar luego con los manchones que tiene característicos del auto del investigador. Y recién ahí los Coen van a tomar una decisión de lenguaje que no habían tomado anteriormente, que es no solo mostrar los rostros cuando ellos se dan vuelta para ver quién los está persiguiendo, sino que a partir de ahí solamente va a recurrir al plano contra plano, que generalmente son como los maestros del plano contra plano. Lo convierten en una herramienta muy cinematográfica, muy lejos de lo que es el plano contra plano en las series. Claro. Como siempre midiendo cuánto se muestra del cuadro. En este caso los separa. Nunca más vuelve a recurrir al plano general del asiento trasero. Ahí, donde uno dice, claro, ahora sí nos enteramos de que ellos van a estar juntos, los separa. ¿No? Los destinos de ellos van a ser, uno va a quedar vivo y el otro va a quedar muerto, digamos. Ya lo cuenta por una cuestión digamos, no solo de puesta en escena, sino de no volver a ese plano inicial que ya eso fue contado. Ya no se va a volver a eso. Casi que lo dramático de la película va a ser que estos 2 están juntos y van a terminar separados. O sea, al principio los vemos unirse por primera vez y al final van a terminar uno muerto y uno vivo. Claro, lo irónico es que se unen Claro, eso es lo recién irónico. cuando están separados. Claro. Digamos, narrativamente. Claro. En esa escena. Sí, en esta escena además podemos mencionar un montón de diálogos que luego se van a resignificar, ¿no? Digamos el chiste del consejero matrimonial, pero quizás el más interesante, o al menos para mí, es el de que Abby, bueno, la mujer en esa escena, no recuerdo si todavía sabemos el nombre, pero no importa, le dice a Rey por qué accedió a conducir en este mes, ¿no? Que sería como traducido en criollo, quilombo. O sea, ¿por qué accediste a conducir en todo este quilombo? Por la lluvia, ¿no? Por cómo está el tiempo. Pero claramente también se relaciona con lo que pasa después en la película, Claro. ¿no? ¿Por qué accediste vos a meterte en mi mundo también? Sí, hay una tormenta, hay que decirlo. Y la primera línea que le dice ella es: mi esposo me regaló una 38 con culata de perla para nuestro primer aniversario.
Claro, exacto. Sí, también igual, ojo, se repite ese plano de espaldas y es muy interesante porque la primera vez que Rey se da vuelta es porque hay un tipo que los está persiguiendo. Entonces, de alguna manera es que esa situación, esa relación, un poco como se está saliendo al público, digamos, que hay un cambio en los personajes en ese momento. Porque pareciera ser que es la primera vez que los están siguiendo, cuando ya sabemos fuera de campo que Marty los encargó a seguir. Y también se repite esto cuando la primera vez que cuando Marty va a contratar al investigador privado, que está en el auto en la montaña y lo vemos de espaldas. Sí, eso sí. Y Sí. después cambia cuando el tipo ya le ofrece, bueno, asesinarlos a los dos. Sí, es como una modificación de, bueno, ahora cambia cambian las líneas, cambia el tono de la escena, bueno, Claro. hay que contarlo de una forma distinta. Entre los diálogos, bueno, se mencionan muchos diálogos, le dice esto que vos decías, no sé cómo lo soportás. Abby arranca hablando de él. Ya está muy fijada en él, va a estar fijada en él toda la película, básicamente. Nunca se lo va a poder sacar de encima. Con él nos sí. referimos al marido, digamos. Al marido, a Julian Marty, exacto. Y él le confiesa a Rey, le dice siempre me gustaste, etcétera, etcétera. Después vamos a pasar a esta escena de sexo. Pero en la escena de sexo, ¿no? También vamos a tener van a ser como 3 flashes, que son en realidad, digamos, son 3 planos distintos. Uno de que ya dijimos del cuadro, otro de no me acuerdo si era el radio. Un café, perdón. Sí, bueno, justamente el calor. Y después la escena de sexo que ellos van a tener. Que vos tenías algo al respecto con el tema del helicóptero que pasa. Ah, sí, no, digamos que en la escena posterior al sexo, cuando se levantan, Sí. antes de que ella reciba el llamado, que no contesta a nadie, o sea, el llamado del marido, de Julian, se escucha de fondo un helicóptero, ¿no? Digamos, las aspas de un helicóptero en movimiento. Y la idea de las aspas se va a volver a repetir con el uso de un ventilador, que ya lo iremos comentando, ¿no? Pero toda esa idea también circular de las aspas y etcétera. Exacto, sí, suena el teléfono, llama el esposo de ella, pregunta algo Rey. Tenemos esta escena dramática, el primer llamado de todos. Sí, que le dice esta frase de la están pasando bien. La está pasando bien, Que sí. es como va a ser como una especie de, ¿no? Como de gag, digamos, que de alguna vez se va a repetir después cuando entra Marty a la casa de Rey. También le pregunta a la mujer si la está pasando bien y que se olvidó de cerrar la puerta. Claro. Que también eso después se va a repetir. Hay como ciertos diálogos que de alguna manera anticipan o funcionan como simetrías, o si queremos, pues es una película muy ordenada. Claro, Sí. muy Es una película llena de simetrías y de alguna manera eso se repite tanto en los objetos, en las formas, como en los propios diálogos. Sí, y en los gestos y en las acciones, es muy es muy precisa en eso. Claro. La siguiente escena ya va a arrancar con las piernas sobre la mesa, el sombrero de cowboy, ¿no? Sí, no, lo primero que deja el detective sobre la mesa es el sombrero de cowboy. La música también. La música de sí. texana, ¿no? Como del oeste. Sí. Country. Sí, el sombrero que también va a ser, luego lo vamos a ver separado del cuerpo en el último plano. Sí, es interesante que deje primero el sombrero arriba de la mesa. Un poco también se juega con la idea, ya lo hemos comentado, ¿no? De una Texas violenta y una Texas, digamos, un poco más contemporánea, que trata de escapar de eso. Y lo primero que deja sobre la mesa este personaje que asociamos con un cowboy es justamente el sombrero de cowboy, ¿no? Que es como uno de los elementos más significativos de un personaje así, o de la figura mítica del cowboy, ¿no? Sí, y después va a dejar el encendedor 2 veces. Lo va a dejar ahí cuando Y se se le hace el volvió. plano de detalle, y después lo va a volver a dejar cuando se repita esta escena, ya sin gente detrás. Sí, un encendedor que tiene la inscripción de Manos de Hierro. Loren, Loren, claro, con el lazo, digamos, de un vaquero. sí. Es el primer elemento, digamos, del prólogo que se repite, digamos, dentro de la película. O sea, que le da... Que tiene su contexto dentro de la propia película. Más allá de la voz en off, ¿no? Digamos. Hay algo llamativo ahí que le dice, cuando le menciona a Julian esta línea del mensajero, él le dice, no soy un mensajero, soy un investigador privado. Pensaste que era un hombre de color, lo dice por Maurice, ¿no? Pero esto de, él niega ser un mensajero, Y después lo vuelve a negar. y después sobre el final Cuando sí, le dice en Grecia matan al mensajero y esto. claro, sí, Él sí, de sí. vuelta
no se reconoce como mensajero, si se quiere. Pero en el final sí. Pero en el final, final claro. cuando se está por morir, le dice, bueno, le voy a dejar un mensaje. Claro. ¿No? Se acepta trágicamente Sí. ese rol. El lugar donde lo quisieron llevar durante toda la película, si se quiere. Porque él era un investigador privado, pero también era un mensajero. Sí, claro. Vamos. Lo estaban usando. Todos los personajes van a tener algo que no van a estar reconociendo. Claro. No solo no sabiendo, sino no reconociendo. Claro. Ella puede ser que sea la que siempre está sospechando algo. Siempre dice I think. Vamos, nunca Claro. está segura. Los otros personajes sí van a estar seguros. Por eso va a limpiar el cadáver. Nos Claro. estamos adelantando, pero por eso va a limpiar el cadáver el muchacho el Rey. Vamos, no tiene ninguna duda de que fue ella. Sí. Ella, dentro de todo, quizás por eso sigue viva, ¿no? Porque va poniendo ciertas cosas en duda. ¿Qué más tenemos en esta escena? Sí, no, acá tenemos un elemento también minúsculo en la apuesta, pero que es interesante de hablar o de analizar, que es el vaso de leche, ¿no? El vaso de leche que siempre se utiliza, hay un montón de ejemplos en la historia del cine, comenzando por ejemplo con Notorious de Hitchcock, La naranja La mecánica. Naranja Mecánica, Mismo con los Coen. mismo con los Coen en No Country for All Men, Get Out. Get Out, que lo hablamos la otra vez. Es un elemento, ¿no? Mezclando que el villano tome eso, la leche, que es un elemento que asociado a la infancia, a la inocencia, un elemento muy Puro. muy claro, puro, esa es la palabra. Irónico. Y es interesante, ¿no? Si decimos que es un elemento puro, en esta película aparece el vaso de leche que nunca termina de ser tomado. Incluso cuando más posterior, ya cuando el cadáver de Marty no está en la oficina, el vaso de leche está podrido. Claro. Está ahí, pero, o sea, sigue ahí, pero está podrido directamente. Casi que en ese universo al que nos introduce el primer cowboy, nadie puede tomarse ese vaso de leche. Nadie está libre de esa pureza, ¿no? Es como que nadie es merecedor de ese vaso de leche dentro de ese mundo. Yo creo que él se sirve ese vaso de leche por inmadurez. Digamos, Claro. Es un personaje inmaduro. Uno asume que, bueno, los chicos sí, son infantiles, son puros, pero también son inmaduros. Le falta mucho que aprender. Como este personaje. Bueno, ya vamos a hablar de Marty, como lo podríamos empezar a presentar como un personaje que no como diríamos en criollo, no tiene huevos, ¿no? Sí. Es un personaje sumamente que no tiene gallas. Por eso también en un momento va a pescar. Claro. No, es Y un por eso le personaje- pegan una patada en los huevos. Exactamente, que es un Lo que le poco... falta. Exactamente, sí. Sí, No, obviamente incluso- no estamos diciendo esto a nivel pollo viñolo, no tiene huevos. Pero sí, agallas, valentía. Sí, es virilidad, masculinidad, todo eso lo masculinidad, que... sí. Le falta como coraje. Coraje, O sea, sí, es un tipo que digamos que no se anima a confrontar a su mujer de forma ¿cómo decirlo? Como cuerda, Claro. digamos, y tiene que recurrir a una Y solución encima ocupa desesperada. un lugar donde esta virilidad, coraje o masculinidad es premiada. importante. Sí, porque él habita este mundo de ser un Un bar medio striptease. bar, claro, sí, Claro. tipo el dueño de un tugurio. Sí. Sí, además él quiere matar a la esposa. No solo no la enfrenta, sino que no la enfrenta para matarla tampoco. Claro. O sea, manda a otra persona a matar. Ni siquiera tiene esas agallas dentro de su psicopatía. Claro. Sí, incluso cuando la manda a matar, no quiere ver, que es lo que vamos a hablar ahora, es que no quiere ver las fotos bueno, no cuando la manda a matar, sino que no quiere ver las fotos de la infidelidad, Sí, digamos. porque ya le cree, Claro. supuestamente. Y aparte tiene miedo, o Sí, miedo sí. no, cobardía, como estábamos Claro. diciendo, ¿no? Es esto de la masculinidad del personaje, donde después vamos a ver primero la masculinidad de que el empleado de él está con la mujer de él, después lo vamos a ver cuando le pega la patada en los huevos, después cuando vamos a ver que le quiebra el dedo casi medio fálico ahí con el arma, vamos a ver cómo se pasan todos el arma. Todo va a rondar, el problema de Marty va a ser ese, ¿no? Va a ser el de su masculinidad. Bueno, por eso le gusta prefiere que lo llamen Marty y no Julian, Claro. que es un nombre sumamente femenino, Claro. Julia, ¿no? Muy, muy claro. Nos vamos a hartar en este episodio de hablar de los diálogos mínimos, ¿no? Digamos, de los Coen. Acá me parece que en de las fotos hay un juego de palabras bastante está bien usado, que le dice el detective, cuando le muestra las fotos por primera vez y ve la infidelidad de la esposa con Ray, el detective le dice que las va a poder enmarcar.
a las fotos, así en chiste. Ahora, enmarcar en inglés significa frame, framed se dice. Framed es tanto enmarcar como también framed es enculpar. Como diciendo, yo sé que con estas fotos vos vas a poder enculpar a estos dos y meterlos en un problema, digamos. Sí, hay un tema ahí porque también vamos a tener los cuadros de ellos dos juntos cuando esté en la casa Rey. Entonces ahí vamos a tener otro marco y otro marco más que es el hecho de que él le diga sé dónde se va a poder enmarcar. Ya plantea la idea de que el tipo tiene un cuarto oscuro, cuarto rojo ese de Sí, el cuarto, sí, para revelar fotografías, digamos. Claro, eso ya lo plantea con esa línea, ¿no? Muy, muy sutilmente. Por eso decimos que es una película que trabaja con tantas sutilezas, que hay nombres que no se van a pronunciar. Loren, el nombre del investigador, no lo vamos a escuchar, solamente lo vamos a ver en el encendedor. Vamos a tener objetos que hay que estar muy atentos en haberlos visto antes para que después van a ser utilizados como arma. Viste que el investigador privado está un poco preocupado por las etiquetas. Sí. Viste que nunca, además de que nunca dice su nombre, no se nos presenta como el Man of the Year a través del encendedor. Después dice que no es un mensajero, sino que es un investigador privado. Es un tipo que de alguna manera, también, como decimos en porteño, caga más arriba de lo que le da el culo, digamos, de alguna manera. Sí. Quiere aparentar más. Todo el tiempo quiere ponerse un título más alto del que es. Bueno, es una película que ronda por las negaciones. Claro. Todo el tiempo están, no, yo no soy tal cosa, no vayas a ese bar, no hice nada raro. Todo el tiempo es negaciones y preguntas, ¿no? Relacionadas también, ¿no? La pregunta, la negación, pregunta, negación. Hay diálogos que son preguntas y preguntas, sobre todo entre Rey y Abby, ¿no? Todo el tiempo están preguntándose y negándose con, digamos, las pausas que requiere cada pregunta y cada negación. Pasamos a la siguiente escena, que es la de el negro Maurice hablando de TNT, de los explosivos. Sí, hay una cosa interesante, es cómo pasa la cámara al otro lado, a la otra parte del bar. Que pasa como si estuviese atravesando el falso espejo o falso vidrio que tenemos, que separa justamente dos mundos, digamos. Separa el mundo de la violencia, porque todo lo violento en el bar va a ocurrir en la oficina de Julian Marty, mientras que en el bar, bueno, en la parte de adelante del bar es lo normal, lo normal y corriente, digamos. Sí, la joda loca. Y también porque pasa eso de que se pasa, digamos, del despacho al bar principal, porque hay una falta de intimidad. Viste que el tema de la película es como la falta de intimidad, por eso sacan fotos cuando están teniendo relaciones o están durmiendo. Hay como una falta del ámbito privado que se está revelando a través de la puesta de cámara también. Sí, también relacionado a la última escena tenemos nuevamente, ¿no? Una pared una pared que separa a dos habitaciones, dos personas que no se terminan de comunicar de la manera correcta también. Sí, además de que en el final de esa escena anterior, que la que estábamos mencionando recién, el personaje se va a ir riendo, vamos a tener esta simetría con el final, y vamos a tener todos los elementos del final básicamente en esa escena, incluso en el mismo orden. El personaje riéndose, y luego la música que va a sonar, que es la música característica, ¿no? It's the Same Old Song, que se va a presentar y que vamos a entender que, bueno, en esa hora se suena ese tema y tienen como ese ritual de, bueno, vamos a poner este tema a esta hora, y lo pone Maurice con la moneda de la que luego va a volver a aparecer repetitivas veces y vamos a terminar hablando. También tenemos esta presentación con los pies, con lo importante que son los pies, con el tema del piso, pero también simétrico al comienzo de la escena siguiente, con el perro yendo, ¿no? En traveling, entrando al despacho, sí, donde están jugando al pool. Sí. Sí, además en esta parte se escucha la canción, no recuerdo el nombre de la... It's the Same Old Song. It's the Same Old Song. Es la misma vieja canción. La misma vieja canción que va a se escucha, digamos, la primera línea y luego la música pasa a un segundo plano, o sea, se baja varios volúmenes y se escucha, digamos, la conversación de los personajes. Y es interesante como después en la película se vuelve a utilizar la misma canción, pero se escucha más nítidamente el resto de la canción.
Y el resto de la canción llega una parte que se menciona algo así como de que es la misma canción, pero con un diferente sentido. Sí. En la letra de la canción, ¿no? Además, no solo plantea esta canción que después va a volver a aparecer en otro momento y va a volver a aparecer de otra forma. Acá aparece como una presentación típica del lugar y luego va a terminar siendo casi como un contrapunto, porque mientras está sonando, mientras alguien está limpiando una escena de crimen, es una canción molesta en ese... en ese sí, no solo, pero además no solo es molesta, sino que a nosotros nos da esa idea de que hay mucha gente en el otro costado, está sucediendo lo que ya vimos. Uno puede imaginarse lo que está pasando en el otro lugar porque ya lo vio previamente. Y completar todo el lugar mientras él está haciendo esa acción. Sí, estábamos en la escena del... Que presenta Maurice. Maurice hablando de explosivos. Sí, Maurice habla con Debra. Ahí ya tenemos, es curioso que nos presenten una relación con una mentira, ¿no? Porque Maurice dice que... Se conoce. No, No, en realidad Debra, la mujer. claro, Debra le dice a Julian que se la quiere levantar, que ella conoce a Maurice hace más de 10 años, me parece, hizo una cosa así. Sí. Y cuando se va Julian en ese intento, en ese fracaso de levante, resulta que son dos personas que se conocieron esa noche, inclusive puede ser que se hayan conocido hace 10 minutos en esa tarima, digamos. Bueno, pero hay una relación rápida que era lo que habíamos hablado en el comienzo. Nos daba la impresión de que estos dos ya eran pareja y sin embargo él solamente la había llevado en el auto. Bueno, acá nos da la impresión de que se conocen desde hace un montón y recién se conocen. Hay... no voy a decir intimidad, pero claro, es un lugar donde todos se conocen entre todos y da esa sensación de, bueno, acá nos estamos abriendo. Pero de todas formas, ninguno se está abriendo. Claro. Es medio falso eso, en todo sentido. Decimos que es una película también hitchcockiana, ¿no? No sé si lo habíamos dicho ya dentro del aire o fuera del aire. Con esta cuestión de psicosis, que bueno, van por la carretera, está lloviendo, se desvían hacia un motel. Uno de los personajes más importantes muere a la mitad de la película. También es una película muy bastante indiscreta. Sobre todo No el final. solamente el final y el propio campo semántico del calor en la película. Recuerden Claro. que la ventana indiscreta, Sí. Sí, la transpiración. el chef está transpirando Chef todo el transpirando, tiempo, rascándose. te muestra el termómetro. Y acá también va a estar bueno, obviamente, no solo hay calor todo el tiempo, sino que hay ventiladores, hay encendedores, hay Cafeteras. incineradores, cafeteras. Hay, en un momento el tipo Fuego, dice, directamente. hay fuego, el tipo dice, me quedo acá en el infierno. Y también hay una cuestión sobre Marty, que es que él como que va proyectando sobre su propia relación. En este sentido, el negro, Maurice, está hablando con esta chica y él se la quiere levantar de una forma bastante bruta, bastante desagradable. Después tiene la relación que a él la está afectando, que es la de Ray con su mujer. Y después, bueno, cuando va a visitarlo, Ray ve el incinerador detrás, como que todo el tiempo está como viendo posibilidades a las que sabe o la que él no es capaz de llegar. Por eso también después contrata al investigador privado, que termina siendo un asesino privado, ¿cómo se llama? Un sicario. Un sicario, sí. Porque a él, como decíamos en el principio, no tiene las agallas. Entonces, todo lo que proyecta no lo puede concretar. Cuando va a la casa de Ray, no va en el momento digamos, del coito, lo que sea, Sí. sino que va cuando ya se han despertado. Claro. Él ve las imágenes, nunca ve la prueba concreta. Escucha el sonido, nunca ve la prueba concreta, pero nunca se puede acercar a ese momento. Y casi que va y termina haciendo papelones cuando los va a buscar. ¿Se entiende? Esto de que él se intenta enfrentar a esa falta de agallas y le es más fuerte que él. Él termina con el dedo roto. Sí, no es que en ese momento Rey lo vence, digamos, por la No lo fuerza. se vence solo, claro. Sí, eso Casi es que fue y un lo perdió estúpido. solo. Es un de hecho, estúpido, sí. tiene un momento medio de la rúa. Claro, De que claro. viste que va Sí. al final de la calle y vuelve. O sea, es una cosa donde Tiene- queda como un estúpido. Sí, sí. Lo interesante de esta escena, de este encuentro con el negro y con el negro, ¿no? Con Maurice y con Debra, es esta idea que siempre menciona Ángel Fareta, de que el diablo, como no puede crear, trata de reproducir o de copiar lo que hacen los otros. Como en este caso, ¿no? Como Marty no puede crear, digamos, no puede crear, digamos, el amor, digamos, que tiene con Abby, decide, trata de buscar por otros medios de copiar o reproducir esa idea de la infidelidad
sin éxito además. Sí, Debra me parece que es el personaje que Abby no se anima a hacer, o en todo caso no se animó a hacer. Si Abby hubiese sido Debra, probablemente nada hubiera pasado. No estoy diciendo que Abby sea la culpable, pero Debra lo corta en seco. No solo le miente, sino que llega un momento que le dice, bueno, no me rompa las pelotas, salí de acá, no molestes. Y se tiene que ir arrugado el personaje de Julian. Que aparte Debra la actriz es igual a Frances McDormand. Sí, es muy sí, parecida. parece. Es como si fuese el doble. El doble de acción, digamos, de Frances McDormand. Y un poco, bueno, justamente relacionado con esa idea que comentabas recién. En la siguiente escena tenemos este perro jugando, tenemos a Rey jugando en la mesa de pool. Vamos a ver cómo Frances saca algunas balas de su bolso marrón y vamos a tener la primera vez que aparece el arma de Frances, de Abby, con estas 3 balas claves. Y vamos a ver un costado también una alcancía de un... ¿Era? Walrus se dice en inglés. ¿Cómo era? Una morsa. Una alcancía de una morsa que es la que va a utilizar luego el detective. Sí, en esta presentación, en este juego que hace Rey con el pool, recorriendo la casa, ¿no? Llega un momento que se encuentra con las fotos de Julian y Abby y toca a Abby en la foto de la misma manera que Julian había tocado la foto cuando el detective le pasó las fotos. Le pasó las fotos de la infidelidad, digamos. Sí, incluso en la foto el plano se cierra, está abriendo la mano el personaje de Julian y se cierra en el pulgar, que es el que, bueno, luego va a terminar fracturado. Y también está la cuestión de que ahí toca la foto con la mano limpia. Claro. Después cuando entierra al marido y qué sé yo, vieron que le toca la frente, digamos que está manchado por ese error, sí, digamos, de alguna manera. Sí, acá volvemos al bar, digamos. Tenemos ese movimiento con la cámara que pasa por la tarima, ¿no? La sí, es un traveling más un crane. Que se sí. eleva por encima de un cuerpo. Bueno, esa elevación, perdón, es como las rutas. No sé si las rutas, no, el camino de Texas, que es medio Claro, como ondulado. con curva. Claro, ondulado, ahí está. Sí, que después lo vamos a ver sobre el techo en modo rojo, completamente rojo, cuando saca la plata el personaje de Julian. Sí, acá tenemos el primer encuentro entre Julian y Rey, ¿no? Empleado y empleador. Tenemos un plano contra plano, digamos, en el pórtico, ¿no? Sí. Sí. En el plano de Rey vemos un incinerador detrás. En el plano de Julian vemos un mosquitero. En el incinerador, que nuevamente lo podemos relacionar con el calor, ¿no? Con esta idea que estuvimos comentando. Y el mosquitero el mosquitero al lado de Julian, donde justamente se muere un mosquito además. O sea, está el mosquitero y sí, un mosquito se electrocuta, ¿no? Casi para atrapar moscas, claro. Claro. Sí, para atrapar moscas, pero también para mostrar que al lado de la cabeza de Julian hay una muerte. Sí. Cosa que después le va a terminar sucediendo a él, digamos. Sí, lo gracioso es que uno imagina que ese incinerador van a quemar algún cuerpo, incluso se plantea. Y no se utiliza, digamos, se utiliza para quemar ropa. No, jamás se utiliza para... Sí. No, lo gracioso además es que hay una línea que Rey le dice a Julian de vos no me vas a despedir, you're not gonna fire me. Fire me, ¿no? claro. Y está justamente el incinerador detrás. Y es curioso porque Julian está mirando al incinerador cuando empieza la escena. Sí. O sea, ya estaba pensando en lo que iba a pasar en el hipotético caso de que asesine a estas 2 personas y tenga que desechar los cuerpos. Incluso yo diría que la línea que le dice Rey le sirve como para completar la ecuación en la cabeza, digamos, de su plan, de su futuro plan. Sí, acá se vuelve a mencionar lo del maldito consejero matrimonial. Sí, el chiste. Pero toda la película trabaja sobre lo impredecible, no sé si lo impredecible, pero bueno, parece que va a pasar esto, Claro. parece que el incinerador, parece que el investigador va a matar a estos 2, pero no, el investigador va a matar al tipo que lo contrató. Va trabajando de esa forma la película. Parece que va a pasar esto y después Sí, agarra mueve para otro eso. lado. Parece que se murió el personaje de Julian y sigue vivo. Sí, un poco lo comentábamos con el resto de las películas de los Coen, ¿no? Country for All Men es la misma idea. Va a pasar esto, pero no termina pasando. Va a pasar, va a matar al otro, no, pero no termina pasando. Sí, como que te engancha todo el tiempo. Te engancha en un sentido futbolístico, digo. De que parece que sale para acá y sale para otro lado. Pasa también con la foto.
la Photoshop, diría Claro, el la Chino Photoshop, Benítez. sí. La foto que vos decís, bueno, acá los enganchó y lo mató, y al toque. Aparte no lo utiliza esto de enganchar como giro. Esta Sí. cosa de giro argumental de no busca eso, sino como que ese es el ritmo de la película. El ritmo está en ir acá, no, acá. Bueno, eso es muy valorable de los Coen, porque hay un montón de otros directores que no hacen esto. Pero no solo lo que decíamos en la presentación de agarrar elementos de otros y ponerlos dentro de un mismo mundo propio, Claro. porque el mundo de los Coen es el mundo de los Sí. Coen, más allá de las... podamos encontrar líneas, claro. Pero más allá de esto que decíamos, que los Coen tienen personajes, en algunos casos son caricaturescos, en algunos casos son muy serios, van siempre mechando, ¿no? Algunas veces dicen, este es un personaje gracioso y de repente te cambia a otro Claro. tono. Nunca sabes si son boludos o se están haciendo los boludos. Si acá o está si son... jodiendo o está hablando en serio. Pero nunca me da la impresión de que planteen estos personajes haciéndose los raros. Que otros Tal directores cual. sí me parece que... bueno, ahora vamos a jugar... ¿Qué pasa con las Wes imitaciones? Claro, sí. Los personajes de Wes Anderson pareciese que se están haciendo los raros. Estos son orgánicos dentro del universo que plantea el director. Por lo menos a mí uno lo siento así como espectador, estoy hablando. No teóricamente, sino que los siento muchísimo más orgánicos a este tipo de personajes. Es que una vez que el mundo fue presentado, digamos, los personajes son así con las propias, ¿cómo se dice? Como pinceladas que le puedan dar los Coen, pero digamos, el mundo está presentado a través de un narrador en off texano, después Maurice que pone la música, digamos, es todo el mundo ese que se crean los propios Coen, incluso en el Gran Lebowski que empieza con la voz en off también. Esos personajes son, digamos, ya se ha dicho millones de veces que son como el resultado de la locura de la guerra de Vietnam, pero bueno, es posible, digamos, son personajes ficcionados, pero dentro de un mundo posible, Claro. de alguna manera. Ahí es donde va a decir esta frase, va a decir, ¿de qué te reís? ¿Soy gracioso? Lo gracioso es ella, lo gracioso es que los hice seguir ustedes dos, porque si no se está acostando con vos, se está acostando con otro. Y lo que va a ser muy gracioso es cuando te mire con esa mirada inocente y te diga, I don't know what you're talking about, Ray. I didn't do anything funny. Una línea que, bueno, luego va a volver a aparecer y, y va a sospechar el personaje de... Claro, lo irónico es que termina sucediendo. Termina eso es lo- Sí, sí. Y, y ocurre un montón en la película esto, digamos. De Y la tiene tía. razón ella, además. Sí. Claro. Sí, o sea, pero inclusive lo que ya hemos comentado por arriba del consejero matrimonial, son líneas que los personajes reciben en el comienzo de la película que luego al momento cuando pareciera que no van a aparecer nunca más, aparecen y justamente quedan desconcertados como Rey. Inclusive Rey empieza, como bien dijiste, a sospechar de ella, e incluso en la escena final, antes de la muerte de Rey, podemos ver que ella, que antes el negro a ella le había comentado que estaba loco Rey, Sí. y ella incluso empieza a temer un poco de él. Ella teme de Rey. Ella piensa que cuando Rey le confiesa el asesinato, le está diciendo, mirá que te voy a matar. Claro. Está esto de que hablábamos Mirá que maté a esta persona. de la circularidad o el orden que es dado por la desconfianza de todos con todos. Y la que un poco intenta salirse de ese lugar es el personaje de ella, que es el único personaje que queda vivo al final. Pero esto de que nadie confía en el otro y todos pelean contra el otro es parte también de estos planos de circularidad que vemos en el ventilador, y esto de que todos son partes de una misma calecita que funciona de esa forma. Sí, es una falsa comunicación, digamos. Claro. Ningún personaje Es la sabe comunicación lo que... mediante la incomunicación, si Claro. se quiere, ¿eh? La Es doble como- desconfianza. Es un teléfono, la película es un teléfono. Es un teléfono compuesto, claro. O sea, ningún personaje sabe verdaderamente lo que está haciendo el otro y por qué lo está haciendo el otro. Pero todos lo siguen fomentando esa dinámica. Claro, exactamente. Sí, la comunicación hace, la poca comunicación que tienen lo hace peor. Claro. O sea, termina siendo más grave cada vez Embarran más el más. asunto, sí. Esta mezcla de desconfianza y de acción y no acción. Viste que todos los personajes están... el personaje de Julian va a la casa a increparlo, pero no los increpa y termina quedando como un boludo. Y esta cosa de todos estar en la mitad de hacer y no hacer es lo que los lleva al lugar donde terminan todos.
simplificando un poco y bajándolo más a tierra, podemos decir que, bueno, si vos no hablás con el de al lado y si Claro. en un vestuario no se hablan entre los jugadores, bueno, en algún momento va a explotar la bomba. Claro. Bueno, eso Exactamente. es un poco lo mismo, solamente que, bueno, acá hay muertes. Sí, acá hay gente que se muere. Sí, Pero sí. sí, esto de la comunicación y la importancia de ello. Hablando de la circularidad, aparece en esta escena siguiente el ventilador. El ventilador. Bueno, el ventilador, además de todo esto que es circular, mejor dicho, no solo es circular, sino que, bueno, siempre va a volver a... siempre va a estar girando, siempre va a haber algo que va a estar girando, siempre va a estar la sangre que va a quedar, siempre algo va a quedar la gota en el último plano, va a quedar el encendedor en el escritorio, van a quedar incluso los pescados, va a quedar el cuerpo que no se sabe si está vivo o está muerto, y va a quedar incluso en el recuerdo de ella o en la cabeza de ella, porque el personaje va a estar muerto y ella va a pensar que está vivo y va a tener pesadillas con este personaje. Siempre algo va a quedar, siempre todo va a tener una consecuencia. Digamos, todo acto va a tener una consecuencia. Y eso va a seguir girando, esto de que no se termina nunca. No. Por eso el agua sigue corriendo al final. Esto de que no tiene fin esta cadena que empiezan o que de la que habla la película. Sí, hay algo que internamente eso va a quedar girando y girando y girando. Y hay algo que es inminente, digamos, hay algo que Claro. no se puede parar. Esa gota no se puede parar. Esa muerte en el final no se puede detener. Una vez que tomás la decisión de ir y contratar a alguien para matar, ya está. Eso te va a perseguir hasta que... Incluso vos vas a morir y te va a seguir persiguiendo. Claro. Sí, digamos, en esta escena que están los tres personajes mirando al techo, ¿no? Está Julian mirando el ventilador y está Frances McDormand mirando su ventilador y está Rey mirando el viento o cómo el viento mueve las hojas o la proyección de o sea, la sombra, ¿no? Sí, la sombra. De las hojas. Quizás algo también interesante antes de esa escena muy mínimo es la indecisión que aparenta tener Rey a la hora de entrar a su propia casa. O sea, Rey está lloviendo y está dentro del auto, digamos, en la entrada de su Sí. casa, pero no termina de entrar. Entonces, un poco el personaje no se dice, pero se asocia nuevamente a esto de la incomunicación o la separación que vos comentabas en la primera escena, ¿no? Entre Rey y Abby. O sea, porque el personaje está dudando de entrar. Ya no están en esa juntos, digamos. Bueno, me parece que también en esa escena se da esa separación a partir de un tercero, ¿no? Porque hay un tercero en juego, que bueno, en ese caso es el investigador, pero bueno, el investigador justamente va a ser la persona que va a matar a Rey, entonces... Sí, incluso hay un tercero imaginario, porque Abby le pregunta si no tiene una chica a ella. Sí. O sea, también hay un tercero imaginario en esa escena. Y también había habido previamente una sospecha de parte de Marty, Claro. que le dice, bueno, si vos no te la estás cogiendo, ¿quién lo está haciendo? Claro. Digamos. Sí, se plantea un tercero imaginario, que uno imagina a veces que puede ser Maurice. Se va, esa es otra idea que uno dice, bueno, ahora Maurice va a entrar en juego y Sí. se va a coger a alguien. Tal cual. Y no sucede nunca. Bueno, se despierta a Frances, mira al perro, que es el perro que se robó, Se despierta, están en camas separadas. están en cama Eso separada. también es interesante, ¿no? Sí. Digamos, no duermen juntos en esa escena. O sea, no están. El supuesto amor todavía no está concretado, digamos. No está concretado. No. Es rápido, es todo muy rápido ahí, Sí. en esa relación. Y se encuentra con el perro algo detecta, ella detecta algo viendo al perro y se mira al espejo, que esto es algo también simétrico, se va a ver al espejo 2 o 3 veces, siempre que se va al espejo va a pasar algo malo. En este caso va a estar, casi que la van a secuestrar, después va a tener esa pesadilla y bueno, después en el final. Se le cae también, tiene como un espejo que es como una concha de mar. Sí. ¿No? Todo va a estar relacionado, ahora lo vamos a hablar, con el tema de lo marítimo y los pescados. Y es un espejo. Y es un espejo. Sí, sí. Que después incluso en la pesadilla le va a decir, creo que le dice, te olvidaste tu arma. Te olvidaste tu arma. Sí. Se le cae, viene él se la lleva y dice, bueno, vamos a la naturaleza. O sea, quieren meter en el auto en realidad. Y utiliza este recurso propio de Evil Dead, de su amigo Sam Raimi, que ya él escribió una película, Sam Raimi, Crime Wave,
que es la shaky cam, que es bueno, la cámara puesta en como una tabla y se va moviendo a una velocidad, que después lo van a volver a utilizar este recurso en la posterior, que es Racing Arizona, incluso mejor. Y se escuchan como unos, no son como gemidos, son como unos alaridos propios de perro, sí, que el perro que se va a ir con él, pero también de una forma amenazante. Bueno, la cámara se va a ir acercando y se va a ir generando esa sensación de que, bueno, acá se está definiendo. De hecho, se define en ese plano, porque se define en el plano en el que todo se cierra ahí, se le fractura el dedo, se le pega una patada y se corta en seco y se cambia el tono de la escena. Claro. Casi que a partir de ahí pasa a ser una escena humorística. Sí, ya hemos hablado que en esa escena, ¿no? En el fracaso de secuestro, o si se quiere, de agresión, es por la falta de masculinidad de Julian Marty. También se podría decir, y esto es algo que relacionado a toda la película, que todos los asesinatos de la película ocurren de noche. Entonces ahí tenemos nuevamente una separación entre el día y la noche, entre un mundo y el otro, ¿no? Digamos, cuando se intenta matar a alguien de día, o violentar, o secuestrar, etcétera, para fines malvados, ¿no? Entre comillas, fracasa. Digamos, el intento de Julian fracasa. En cambio, a la noche todos mueren. Sí. Digamos, no hay escapatoria. Y también relacionado a lo que dijimos, que la película empieza con un amanecer, ¿no? Un amanecer que siempre es como un nuevo día, la nueva vida, etcétera. No se puede matar a nadie a la mañana, digamos, dentro de la película, ¿no? Y para reforzar esto de masculinidad, vamos a ver que cuando le quiebra el dedo, él intenta como agarrar la pistola, que puede ser un objeto de poder, si se quiere, el que tiene la pistola, el que tiene el arma. Y cuando le quiebra el dedo, él pone la mano en forma como quien hace una pistola con los dedos, que es como no tener el poder e intentar suplirlo infantilmente, si se quiere, y de ahí es cuando ella le quiebra el dedo y le termina de quebrar esa masculinidad, y después se va a reforzar cuando se cruce con los chicos en la calle, y estos chicos, como decía Juanma, le dicen... Sí, le dicen como que ahora no se va a poder meter el dedo en el culo, claro, que te rompiste el dedo de le hacen un chiste con el dedo, claro, lo boludean sí, con el dedo, que de vuelta es el dedo, pero también puede ser esa falta de masculinidad que él siente. Después viste que lo trata de matar con el dedo ya mocho en la tumba, ya enterrado, claro, que hace ese mismo movimiento, y cuando después exactamente. Rey vuelve por la ruta, ahí sí aparece este cowboy medio desdentado que le hace de vuelta con el dedo. Claro, porque viste que le dice que no tenía puestas las luces. Exacto. Y ahí, bueno, es un tipo común, digamos, es un tipo común que le señala de alguna manera su es como que... Casi que lo está gozando simétricamente la película. Esto de que pasa un viejo cualquiera y le hace con el dedo como diciendo, tuviste este problema durante toda esta película y pasa este viejo y justo... Sí, también hay una idea, y esto que decíamos de los Coen, que todas sus películas se tratan sobre mundos chicos, es que no te puedes escapar de eso. Claro. Que él ahora carga con un mal que él mismo hizo, con enterrar a una persona viva, y ahora un pueblerino cualquiera que no tiene ni idea de la situación ya lo sabe. Esto vuelve, claro. Sí, y que constantemente todo se te va a ir presentando, te lo van a recordar, no te lo vas a poder olvidar. No te lo vas a poder olvidar vos por tu cuenta, porque también todo te va a recordar a eso. Como a todo le recuerda una infidelidad al personaje de Julian, que no se lo puede sacar de la cabeza, claro, como a ella no se puede sacar de la cabeza al personaje de vuelta de lo de esto del ventilador, o esto de que no se puede parar, lo inminente. Luego tenemos justo la escena que decías, que pasan con los chicos, que le gritan algo, se escucha la música de reggae, otra especie de contrapunto puede llegar a ser, y se meten en este auto donde además hay una mujer, hay como un... es como un muñeco de una mujer desnuda. Claro, un muñeco típico de un tachero, ¿no? Sí, claro. Sí. Que lo prende, y claro, a él, nosotros entendemos que a él le recuerda a Abby. Y aparte porque está con una mujer en ese momento. Viste que el tipo dice, no, estaba armando un cigarrillo y creyó que era porro. Y digamos, hay como una relación feliz ahí que él también proyecta. Después ve una mujer desnuda. Casi que no tiene una relación directa con lo más allá de lo viril, con lo femenino. Sí. El famoso no se puede levantar a nadie. Claro, sí. Pero sí, llevado a un lugar así
Sí, no es una canción de El Yayo. cowboy, claro. Y tienen este diálogo que le pide este favor. Le dice, bueno, no es estrictamente legal. Dice, ¿me vas a decir o es un secreto? Claro. Mientras se ríe, le dice, no es una broma. Y lo corta en seco. Y se pone el serio de tío por primera vez en la película. Se pone Sí. serio, al menos gestualmente, en el rostro. Y dice, ¿querés que lo mate? Eso sos un idiota. Dice. Y le ofrece $10.000 y reflexiona acá sí el personaje de del investigador con la guita que se gana en Rusia, ¿era? En Rusia, claro. Claro. Justamente es nuevamente No sé cómo será en Rusia del el principio. prólogo siendo resignificado 50 centavos fuera de por la día. voz en off. Luego de esa escena, bueno, lo mandan a pescar. Lo manda a Corpus. A Corpus, sí. Cuerpos. La idea del dinero orquestando todo el quilombo que se va a venir, ¿no? Siempre de vuelta esto de que... McGuffin. Psycho, digamos. además. Claro. Vemos como Abby entra a un departamento, ¿no? Un departamento nuevo. Que Vacío. Sí, vacío, que quiere comprar. Bueno, primero, el departamento está vacío. Segundo, cuando entra al departamento hay un tema con la incomunicación porque hay dos personas que hablan en español y ella no entiende español. Además de eso, cuando ella entra al departamento hay un desconocido, que es el tipo ese, no el sé, señor García. el señor García, que está ahí, un borracho. Es el cuñado de la casera. Claro, Claro. pero es un desconocido, digamos, que ni siquiera la casera sabía que estaba ahí. Sí, Sí. Un es ajeno total. Sí. es una resignificación con lo que va a pasar, o se va a resignificar después en el final. Que hay un desconocido que ella no sabe quién es porque nunca se cruza con el investigador dentro de su propia casa. Claro. La última cosa interesante de ese departamento es que es un departamento enorme. Y justamente esto, Juanma, que vos mencionaste ya varias veces, del problema chico y el pueblo. No, perdón, sería El pueblo chico, el problema grande. Claro, Sí. y el pueblo chico en este caso sería Abby, y el problema grande sería todo el departamento inmenso que tiene de Que espacio. le queda grande. Los expone en todo sentido. Los expone en el final y expone esa pareja falsa que no les da para tener Claro. todo ese departamento ni recién se conoce. Sí, recién se conoce. Además de que hay algo que es muy, muy grande para llenar. O sea, un vacío muy grande. Aparte un pueblo chico que contiene, digamos, contiene rusos, contiene griegos y ahora contiene españoles, digamos. Es como un mundo chico que de alguna manera alberga todos esos problemas, digamos, universales, digamos. Al Eso. mismo tiempo que... Apela a una universalidad de problemas. Claro. Más allá de que, viste como en No Country, que todo sucede en Texas, que está justo en el límite, ¿no? Sí. Entre, bueno, Estados Unidos y México. En El Paso, ese tipo de ciudades fronterizas. Sí, incluso el señor García se parece a Godínez. Claro, sí, tal cual. Y además de que narrativamente conocemos el espacio, digamos, se nos presenta el espacio donde va a suceder la última Claro. muerte. Digo. Bueno, ahí Francis luego le pide a Maurice que vigile a Rey y a Marty para que no pase nada. Y mientras Maurice está viendo pies bailando, justamente, porque no se muestra a la chica bailando, se muestran solamente los pies. Y luego sí va a entrar este personaje, el investigador, a sacar las fotos. Y vamos a ver solamente que saca las fotos. Que luego nos enteraremos que, claro, hizo un Una foto. Photoshop bastante choto. Muy trucho. Casi que Julian Marty se lo creyó porque lo quería creer. No, sí, obviamente. Ese es el chiste. Sí, sí. Es lo suficientemente bueno como para que Marty se lo crea, pero lo suficientemente choto como para que no tenga que hacer demasiado esfuerzo, Claro. digamos. Pero además nos cierra a nosotros el indicio. Vamos a suponer que el espectador no se da cuenta de Sí. esto. Y ve la foto y dice, me engañaron los Coen porque yo pensé que estaba muerto. Pero fíjate que si no... Los balazos son 80 y están en distintas partes del cuerpo. En Y la no dan la cantidad de balas para ese asesinato. Y aparte no hay sonido de bala. No, no hay sonido. Hay sonido de flash, hay un flash, digamos. Con la entrada, digamos, del detective a la casa de Abby, o de Rey, no, de Rey, perdón. De Rey, la casa sí. de Rey, tenemos nuevamente el mismo movimiento del perro. Claro. Cuando estamos por ver la puerta de entrada siendo forzada por el detective, la cámara va hasta la puerta y el bolso de la misma manera que acompañó al perro. También lo que es interesante ahí es que ahí usa el encendedor, el detective. ¿Qué podemos decir acá? O sea, el encendedor está usando fuego para iluminar un arma de fuego. Y también para traspasar un poco el elemento de lo que está usando ahora y lo que van a usar después, digamos, que es el arma de fuego. Y Sí, si un queremos- poco la luz en la oscuridad que va a estar en el final. Exacto, y también de vuelta esto de si vamos a hacer una especie de
de conexión o simetría con La Ventana Indiscreta. Acá de vuelta nuevamente, él los ve por la ventana y tiene el útil fotográfico que puede tener Jeff en La Ventana Indiscreta. De vuelta esto de mirar y ser mirado, ¿no? Sí. Para decirlo de una mejor manera lo que dije antes, ¿no? Lo interesante de esta escena es que el detective va a la casa a matar a la mujer de Julian, pero lo que termina pasando es que mata a Julian con el arma de la mujer. Claro. Digamos. Sí. A eso es lo que iba, digamos. El traspaso de idea o de perspectiva de lo que va a hacer el tipo con lo que termina, o sea, de lo que le mandan a hacer con lo que termina así. Sí, él va a utilizar el arma de la mujer por una cuestión de coartada, pero es irónico que termine siendo asesinado él con el arma de la... Con la misma pistola que no llegó a agarrar cuando la fue a buscar a la casa. ¿Entendés? Esta imposibilidad del personaje de tomar el toro por las astas, dijo Rodríguez Sá. Bueno, ahí podemos hablar de esa escena. Podemos hablar de la escena del cruce cuando él le pasa, le dice que los mató definitivamente. Ya directamente en el espacio no hay gente detrás, se puede ver perfecto, claro. Que ya uno imagina que no sé qué hora serán Es una cabina telefónica en medio de la nada, digamos. Sí. No, yo decía luego cuando ya se presentan, ya están cara a cara Julian y el personaje del investigador. Detrás ya uno ve que no está la joda. Claro. Ya no... Tardísimo. Entiende que ya es muy tarde, claro. Y Julian trae los pescados, los pone arriba de la mesa y eso le molesta al investigador. Le molesta ver cadáveres. Uno puede llegar a entender que le da cierta culpa de que... No creo que sienta culpa por lo que está haciendo, pero no le gusta la imagen de los cadáveres. Lo incomoda arriba eso. Sí, lo incomoda. Incluso tiene la sangre que va a quedar sobre el escritorio y va a correr un costado de los pescados. Y por esa falla... los pescados van a comerse el encendedor. Que va a terminar ahí toda la película, además. Exactamente. Ese no reconocimiento o incomodidad es lo que lo termina metiendo a él en el quilombo. De vuelta esto de quedarse en el medio, esto de estar incómodo en la acción. Y los pescados, se puede marcar que son 4 como van a ser ellos en la película, ¿no? Los pescados que trae... son pescados, justamente, un animal que se pescó, no digo pescado en el sentido de boludo, sino de que los agarró un anzuelo y ellos 4 van a terminar de alguna manera agarrados por ese anzuelo que es este universo que planteábamos. Bueno, hay mucho con los pescados, incluso los pescados tienen estas aletas como el ventilador, claro. Rey, que es raya, hay muchas, ya hablamos de el espejo con la concha de mar, claro. O la almeja. Hay muchas referencias, ni hablar el último plano en relación al agua. Está todo muy relacionado, ¿no? Entre que vaya a pescar, ya vemos que sea en el río, esto lo habías mencionado. Sí, vos. es la unión, digamos, entre el agua, es la unión entre el agua, o mejor dicho, sí, el agua y el fuego, digamos. O sea, el calor y todos estos elementos relacionados al agua, ¿no? Y él, para escaparse de todo el calor de la película, se puede leer que va a pescar, va hacia el fuego. Claro, exactamente. Al agua, claro. Estamos todos exhaustos y después nos refrescamos. Esa necesidad uno trae al otro. El calor va a traer a la transpiración y de así. ir a buscar la tranquilidad o el impas al agua, ¿no? Y vos habías marcado, Juanma, lo de que vaya a pescar este personaje. Sí, esta cuestión de que casi que el otro personaje, además de que le dice que es ¿viste? Cuando le propone asesinarlos a la pareja, le dice, ¿qué pensás? ¿Qué pensás cómo se puede hacer? Le dice, pienso que sos un estúpido, le dice claro. algo así. Y además de que piensa que es un estúpido, también piensa, como todos nosotros, que es un cagón. Claro. Entonces, de alguna manera, si queremos verlo así, va a pescar y va a buscar las agallas que él mismo no tiene. Y que la pesca es una actividad bastante relacionada con esto de... Todos conocimos un ganso que el otro día pesqué una tarucha de 70 kilos. Sí, como aquel episodio de los simuladores. Claro, exactamente. Bueno, él está lleno de animales de caza en la casa. Claro. Esa la puede hacer. Esa sí la puede hacer. Pero está bien que la pueda hacer. Y esto también me parece que es clave para el verosímil de la película. Porque... que él lo mande, digamos, que el investigador lo mande a cazar pescados es porque sabe que él puede hacerlo. Claro. Porque si no, no lo va a mandar a un lugar. Está bien, puedes comprar pescados y falsearlo, pero
Ellos después vamos a ver, incluso en esta escena, cuando le dice, bueno, todos tus matrimonios salieron mal. Entendemos que estos personajes ya se conocen de hace tiempo, que él ya le pidió muchos favores y que siempre lo trata para la mierda. Claro. Y eso es clave también para que él no sienta culpa por lo que va a hacer, para Sí. que él tome la idea. No es que solamente lo toma por eso. No es, Exacto, como que lo venía masticando hace un rato. sí, Sí. sí, es un plus que evidentemente juega a favor de, bueno, antes que matar a dos Me personas... Me Sí, pudrí este idiota. Me pudrí. Prefiero matar a este, Claro. robarle la plata, que matar a estos otros dos que solamente... Ni lo conozco y no le tengo la bronca que le tengo a este. Claro. Bueno, acá vemos como el detective le dispara a Julian, ¿no? Sí, antes vomita Julian. Sí, antes vomita, que creo que no lo mencionamos cuando trata de asesinar a Abby, que él, tras la patada en los huevos, vomita, ¿no? Sí. Y ahora vomita por ver a los cuerpos asesinados, nuevamente marcando esta idea, ¿no? De la falta de masculinidad. Y también un poco como la expulsión Claro. del malvado, digamos, ¿no? Sí, sacarse algo encima. Sí, sacarse el peso de encima. Bueno, después de eso, le va a buscar la plata a la caja fuerte para dársela al detective. Ahí vemos las luces rojas, ¿no? Reflejadas en no reflejadas, sino arriba en el techo de la cabeza de Marty, que vos ya habías marcado, ¿no? Lo Es de Texas, eso. Texas. Y ahora, lo interesante del disparo es que tras el disparo, la pistola es depositada por el detective en el piso. Si recordamos la primera escena, y creo que esto no lo mencionamos, en el primer encuentro entre el detective y Julian, que Julian le tira la plata al piso. O sea, entonces vemos como primero hay dinero en el piso y luego hay un arma, ¿no? Y es un poco lo que pasa en esta escena, digamos. Esta idea de que esto en realidad primero es por dinero y después termina siendo por la muerte. Primero es por el dinero y después es la pistola. Lo que queda al final en el piso es la pistola. Y de vuelta también se puede hacer una simetría con todos los planos de pies que hay en la película y la posición de la cámara al nivel del piso. Casi como arrastrándose, ¿no? No, bueno, Juan me había mencionado, ¿no? Que es una película muy terrenal también. Claro. Si bien es algo que uno dice, esto solamente puede pasar en el cine, sí, bueno, hay un montón de este tipo de historias hay historias incluso más impresionantes seguramente en la vida real que esta. Siempre. Y aparte que es en El Paso, es en un lugar en El Paso, no sé si es en El Paso, pero es en Texas, Sí. digamos, es un lugar palpable, de alguna manera, un lugar que puede pasar todas estas cuestiones. Bueno, además le pasa la plata con la zapatilla. Bueno, Claro. hay un montón de... La presentación, ya hablábamos, de Maurice. Bueno, le disparan en el pecho. Tenemos este primer plano, escuchamos el disparo. Se duerme, esto, con la pierna arriba, que es la posición en la que va a quedar. No es necesariamente la posición en la que va a quedar el cuerpo ahí, no va a quedar para siempre en esa posición. Después la va a repetir el personaje de Rey. Y ahí podemos discutir por qué Rey repite esa posición. Claro. No, porque es una posición que él la vio, se está mimetizando con la situación en la que pasó el personaje de Julian. Sí, digamos, esto ya lo comentamos un poco para arriba, esta idea de que al final Abby está viendo cómo Rey se está mimetizando justamente con Julian, ¿no? Y repiten un montón de patrones ellos, digamos. Pero lógicamente Rey es un buen tipo, eso no queda duda. Es más un tema de la perversión Esta que desconfianza cree. de todos con todos también, ¿no? Esto de que nadie confía en nadie es lo que termina a todos metiéndolos en el lugar donde los mete. Bueno, ahí sí podemos llegar o empezar a hablar del personaje de Rey, que llega, que se choca con el arma, el arma va a pasar por todos, no solo físicamente, sino que todos van a disparar ese arma. Claro. Algunos lo van a disparar para matar y van a matar, o van a disparar, o van a generar algún tipo de herida. El otro personaje que no va a llegar a disparar, No puede disparar. no va a llegar a ejecutar, a salir la bala, y este personaje que dispara por error. Porque justamente es un buen tipo, es alguien que sería incapaz de matar, pero no porque no tenga agallas, sino porque no le interesa. Claro, claro. Y va a terminar matando al personaje de Julian casi sin querer. Está muy bien lo que hacen los Coen ahí, porque no tiene otra escapatoria. O sea, lo tiene que matar sí o sí. Sí, sí. Lo pone a este personaje, para que sea verosímil que este buen tipo mate a ese personaje, lo tiene que poner en un lugar donde, claro, si lo saca de ahí, lo lleva a un hospital, ¿qué va a decir Claro. Julian? No, es insostenible. Claro, bueno, está bien, pero ¿por qué me estabas enterrando?
casi destinalmente, o esa cadena de la que hablábamos que no se puede detener, hace que lo lleve a matarlo. Lo tiene que matar porque de hecho intenta buscar esa salida, eso de que se sube al auto, se baja y finalmente, bueno, termina, aparte lo mata de una manera absolutamente perversa. Esto de enterrarlo vivo es tremendo. Sí, es perversa. Claro, es perversa visto desde lo que realmente pasa. Claro. Pero en realidad le está queriendo dar un entierro digno. Claro, porque claro. él podría haberlo quemado. Sí. Seguramente él podría haberlo quemado y él pensó, no, me parece que es un poco brusco. Vamos a... Eso, claro. Es como que termina siendo menos brusco lo más brusco, que es enterrar vivo a alguien. Pero es como que, no, ¿cómo voy a quemar a este chabón? Yo lo entierro acá y listo, es el pensamiento un poco. Por Aparte buen tipo. Claro, el tema es ese, es que el tipo es culpable de su propio sentimiento. Claro. Como que no hizo no tuvo otro pecado más que enamorarse de una chica que casualmente tenía novio o tenía marido, pero no es que hizo una cosa tal como mató Como a para alguien, matar a alguien. sí, es como de alguna manera está envuelto en eso porque se enamoró y fin de la historia. Y de vuelta esto de que a lo del prólogo, ¿no? Siempre se puede volver a te la tenés que arreglar solos. En esta parte te la tenés que arreglar solos. Sí, para agregar, digamos, al todo este limpiamiento, ¿no? Toda esta limpieza de Rey en la oficina de Julian, vemos un cartel que dice que los empleados se tienen que lavar las manos, ¿no? Sí. Y vemos que Rey en toda esta limpieza está limpiando, pero además vemos una escena donde se está lavando las manos, lavando la sangre de la ropa, etcétera. Este cartel después se va a volver a repetir cuando el detective tenga que asesinar a ellos. Digamos, algo que no mencionamos es que cuando Julian le da el dinero al detective, no le da todas las fotos, sino que en el sobre le mete otra cosa. Esa cosa no sabemos qué es, hasta que en el momento en que el detective está quemando las fotos para borrar todo tipo de evidencia de ese Photoshop, como dijeron antes, encuentra el cartel. Y el cartel dice que los empleados se tienen que lavar las manos. Y justamente esta idea de la limpieza que sí hizo Rey en esa oficina, no la hizo todavía el detective, porque quedan cabos sueltos que son Rey y Abby. Y aparte le queda una foto. Claro. Queda una foto que la tiene Rey. Y el Cuando va a encendedor. claro, y el encendedor. Y entonces se ve obligado a matar a la gente buena de la película. Sí. Y esta idea de los empleados deben lavarse las manos, pero ya es imposible. Viste que él intenta limpiar, pero ya es una limpieza que todos lo estamos viendo a él limpiar y decir, flaco, no vas a poder limpiar eso. Es un desmadre, es un quilombo total esto. Pero de vuelta esto de que una vez que se cruzó, ya estás ahí, ya se cruzó ese límite, pasó lo que indefectiblemente tenía que pasar y no lo vas a arreglar yendo a buscar una toalla. Claro, ponen la toalla y la sangre, digamos, se sigue marcando. Se sigue marcando más, claro. Como quien se mancha con helado. Alguien se manchó con helado y se pasó esas servilletas de heladería y manchan más. Pasa esto con la sangre. Y el investigador, que piensa que es un boludo, Julian, que dice, este es un boludo, yo soy más pillo que este. Claro. Este es un boludo, le voy a dar el Photoshop, le voy a hacer todas. Y después él termina siendo más boludo Claro. que Julian. Él termina olvidándose de cosas en esa... cuando entra en ese juego, que es la frase que le dice cuando lo mata, ahora quién es el gracioso. Cuando entra en ese juego, cuando se embarra Entró en la con ese chicana, juego, sí. cuando entra en la chicana, ya directamente... Es donde perdió. perdió, claro, porque se olvidó de cosas que eran fundamentales. Claro. Ya, ¿qué gracia tiene mencionarle una línea a alguien que ya está muerto? Claro. Donde empezó a perder el investigador ese. Sí, digamos que el detective se desboca totalmente. O sea, llega un momento donde pierde el eje, el sentido de lo que está haciendo. Y aparte uno puede llegar a intuir que ese personaje antes, en un fuera de campo de la película, no era así, no era desbocado, sino que todo lo contrario. Era una persona ordenada en su trabajo de investigación. Y acá es donde finalmente se le fue de las manos. Es que de hecho lo que vemos es que el tipo, ¿no? El detective no se anima a matar a dos personas. Y después se anima a matar a una persona y después trata de matar sí o sí a esas dos personas. O sea, perdió totalmente, digamos, quizás los únicos valores humanos que tenía,
los termina perdiendo en ese final. Y un poco me recuerda, si se quiere, a Burke en... Burke, sí. Sí, Burke. En Blowout, digamos, de John Lithgow. Que es un poco también esta idea, ¿no? Que lo pone... Otra persona lo pone en acción y después se termina desviando a cualquier otro tipo de camino con respecto al original. Bueno, pero también hay algo circular en que él no mata a esas personas y por no matar a esas personas después mata a otra persona y después quiere matar a esas otras dos personas. Tiene que volver al inicio, tiene que volver a... O sea, de un cadáver pasa a tener que hacer 3 cadáveres. Que bueno, lógicamente no termina siendo 1,5. Sí, para reforzar, que ya lo hemos discutido, ¿no? Esta escena del entierro. Termina siendo enterrado en un campo arado, ¿no? Julian. Interesante también que el campo arado nos muestra en un plano general de una casa súper limpia y una iluminación que casi parece el paraíso, rodeada de toda la tierra, la mugre, digamos, de alrededor. Pero también esta idea, ¿no? De ser enterrado en tu propia tierra, ¿no? En la propia Texas. Y casi de ser, perdón, aporto algo, abono para esa tierra, si se quiere. Claro. Pero digamos, es justamente como, si se quiere decir, enterrarse en el corazón de Texas, digamos, como en la tierra. Volver al estado de origen, si se quiere. Que es, digamos, el estado o el tiempo que él no pudo salir. O sea, Texas se lo termina comiendo a él. Y Texas es esto. Porque lo que van a levantar, lo que van a cosechar de ese campo es fruto de ese mismo campo, de ese mismo mundo. Bueno, en la secuencia final vamos a tener, luego de un sueño, que vemos que ella la está persiguiendo la figura del esposo, el vómito lleno de sangre, la línea, siempre hay como una línea irónica que le dice, yo confío en vos, le dice el detective antes de dispararle. Acá ella va a decir, yo también te amo, tanto en el sueño como en el personaje que prende la luz y sospecha que ella lo está queriendo, está sospecha de que lo está sospechando. Sí. También le dice que tenga cuidado, que lo va a matar. Pero en ese momento ella piensa que Ray mató a Marty. Entonces como que empieza a sospechar del propio Marty, cuando en realidad se refiere al investigador privado. ¿Se entiende? Claro. En la pesadilla. Así como hemos hablado entonces, ¿no? De que lo que vemos en la voz en off o lo que escuchamos de la voz en off se termina siendo resignificado al final, también ocurre con el sueño, ¿no? Todo esto que estaban comentando de te va a matar, de los vidrios que se rompen, el uso del baño, el vómito, los espacios, todo eso. No, el vómito no. Todo lo que vemos en el sueño después va a volver en el final, con un sentido completamente diferente, claro está, ¿no? En realidad no, es un sentido completamente diferente, pero que a su vez ella sigue creyendo de que es Marty, digamos, el que la fue a buscar, al igual que en el sueño. Pero nosotros vemos que es diferente, digamos, que no es lo mismo. Sí, los personajes perciben, ella también ha tenido otros sueños que no hemos visto, y lo que decía del vómito es que uno puede ver de dónde salió esa acción que está en el sueño. No es que son acciones en el sueño de cosas raras, de... Claro, no, es un sueño bastante palpable, real, si se quiere. Sí. No aparece volando por la ventana el chabón. Ya vimos a este personaje vomitar, Claro. y sabemos que ella seguramente lo vio vomitar porque él vomitó ya 2 veces en no sé, 2 días. Entonces, bueno, aparece en el sueño el tipo vomitando porque ella seguramente lo vio vomitando. Todas las acciones y líneas pertenecen a algo que sabemos que ella lo debe haber visto y se juntó en ese sueño y se dio de esa forma. Y esta idea de que para ella hasta el final el que la va a intentar matar es Marty, y si bien diegéticamente o realmente no es Marty, de alguna manera la que la intentó matar durante toda la película fue Marty. O sea, de alguna manera la que la va a matar al final es él, pero no es él. Es un montón de acciones desencadenadas a partir de él. Ella lo tiene a él como el peligro. Después, obviamente, por esta serie de teléfonos de compuestos hace que personalmente el que la vaya a matar es otro tipo, pero... Sí, ella mata a Marty. Ella al mata final. a Marty, claro, ella mata a Marty, a eso voy, ¿no? Ella mata a Marty y siente que el que la fue a matar fue él. Bueno, llegamos a la muerte de Rey, del tipazo, ¿no? De Rey. ¿Por qué muere Rey, no? Eso también se puede dialogar. O sea, Rey se muere primero porque Abby ya desconfía totalmente de él, por todo lo que
por todo lo que ella percibe, ¿no? Todo lo que ella cree haber escuchado. Pero también Rey muere porque Abby no apaga la luz. Y si volvemos con la luz podemos volver al momento en que Rey encuentra el cadáver de Julian y tiene que apagar la luz para que el negro, Maurice, no pregunte y no entre y vea todo ese quilombo. Entonces lo que sí hace Rey en esa escena no lo hace Abby en la última escena, y por eso termina muerto con el disparo. Por eso, digamos, el detective puede apuntar bien a dónde está disparando y lo fulmina, digamos, de un disparo a Rey. De alguna manera, si lo había matado a Julian en la oscuridad de una ruta, acá él muere en la luz de cuando prende esa luz, ¿no? Él estaba en esa oscuridad y en cuanto prende la luz puede ser visto y lo matan. Bueno, también vamos a tener en esa escena, en esa secuencia final, se va a repetir lo que decíamos de la escena inicial en la que ellos aparecieron en planos distintos estando en el mismo lugar. Claro. Acá va a ser un plano contra plano de ella viendo el cadáver de Rey, pero no vamos a tener ese plano general que los una en ese momento final, cuando después va a entrar este personaje del investigador, y vamos a tener además este cruce que hemos mencionado, o que no hemos mencionado tanto, que es el de los cuchillos, ¿no? Que él percibe que ella se metió en la otra ventana, y está en lo cierto, que ella pasó al otro edificio, esto que decías vos, Manu, de los dos lugares, las dos mitades, las dos paredes, y va a clavarle el cuchillo. Pero ella también está percibiendo, ella quiere matar al esposo. Claro. No solamente es que ella cree que mató al esposo, ella quiere creer que mató al esposo. Claro. Porque uno tranquilamente podría decir que cuando le clava el cuchillo se debería dar cuenta que la mano no es la del esposo, o que cuando el tipo dice y mata al personaje de Rey, dice 2 o 3 líneas y puede, qué sé yo, capaz que ella lo escuchó porque lo dice Claro. en un volumen alto, pero ella no quiere pensar que es el Claro. investigador. Ella quiere matar a este tipo y poder matar finalmente a su esposo. Poder librarse de esta pesadilla que él acaba de tener. Justamente. Claro, sí, también eso ayuda mucho. Que venga de esa pesadilla justifica más, lo hace más verosímil a todo. A esto de que no puede ser otro que no sea él para ella. Sí. La película se cierra con esa gota, la gota que cae en subjetiva. La gota le cae al investigador y también nos cae a nosotros, que supimos más que todos, y ahora estamos en la misma posición que los personajes. Claro. Ahora sí, uno imagina que los personajes ahora saben tanto más o menos como nosotros en el final. Bueno, habíamos discutido cuenta una intimidad del grupo de WhatsApp de Carcosas, y esto Hay un grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, sí, para los fans. No, que si la gota esta era una gota de sudor, ¿no? Claro. Que puede ser Podría por esta llegar cuestión del calor y todo eso que ya dijimos, el campo semántico del calor y todo eso. Pero sin embargo no vemos claramente que sea una gota. Es una gota de la cañería que cae porque encima recibió un tiro, qué sé yo. Y también puede ser que sea una gota por esta cuestión de ponerle los ventiladores, que vemos muchos cortes a través de los ventiladores durante la película, que se corta a partir del ventilador. O sea, Sí, vemos tipo el ventilador elipsis. una elipsis a partir del ventilador del cuarto de Marty, estamos en el cuarto de Abby, ponele. Pasa O en eso. un momento él apoya el dedo en el asiento donde tenía la sangre en el auto, de donde tenía a Marty en el auto, y corta y estamos en el dedo de Maurice, Al creo. revés. El O al revés. contestador con el... Ahí va. Entonces se genera ese tipo de elipsis por ¿cómo se dice? Como por forma, ¿no? Sí, por objetos. Por Sí. objetos, sí. Y bueno, acá puede ser eso, y de alguna manera en este caso no necesita mostrarnos el cambio a alguna gota de sudor, digamos, porque ya aprendimos de todas las anteriores. Claro. La gota nos cae a nosotros, como que casi que nos deja un poco la responsabilidad de darle este segundo sentido al espectador, si queremos. Sí, creo que ahí iba a decir que hace justicia la película. No, en realidad la película se hace justicia sola, pero es una película que obliga a varios visionados. Obliga a un espectador muy atento a captar la gota de sudor, o a captar la foto que quedó, o a captar un montón Sí, desde de... la simetría más chica,
más obvias, si se quiere, desde The Man of the Year, que se ve, es algo que uno lo puede advertir en un primer visionado, un segundo visionado, pero hay un montón de estas cosas, ¿no? Y bueno, por eso la película, hablamos de que es un arranque tan bueno de la carrera de alguien. Pero me da la impresión de que aún así, más allá de todas estas cosas, puede ser que en un primer visionado alguien no se dé cuenta, o uno no se dé cuenta de lo bien que está. Claro. De lo bien que está estructurado todo. Puede ser que sobre todo hoy en día, donde ya estamos acostumbrados a ver películas que nos están casi que nos dan de comer en la boca, esta película no funcionaría. Sería muy difícil que, no te digo que sea tomada en serio, pero que al espectador promedio no le podés poner Blood Simple. Claro. Sería muy difícil. Sería pedirle demasiado trabajo que la vaya a buscar. No que la vaya a buscar para verla, sino que se ponga a disposición de la película o de cómo nos cuenta la película. Sí, y lo gracioso es que en la época en la que salió no es que la película fue vista de esa forma. No, para nada. Es una película que estaba pensada para el espectador. Claro. Para un espectador medio. O espectador Tampoco medio, sí. Y la película fue un pequeño boom en su momento también. Pero bueno, es difícil pensar un éxito así, digamos, no solamente por una cuestión presupuestaria, de que es difícil pensar una película de presupuesto medio así, donde cada plano, ves cada plano de Blood Simple y todos tienen algún elemento que después de alguna manera se resignifica o tiene otro sentido. Y hoy es difícil que un director piense plano a plano. Sí, es casi imposible. De hecho, hay un montón que no hemos mencionado porque estaríamos aburriendo. Hay uno que... Aparte porque muchas veces se terminan repitiendo estas simetrías. Y marcarla en todos los lugares donde aparece se termina tornando repetitivo. Sí, es un poco engorroso, pero digo, la alcancía, claro, que aparece en un momento en la casa de Abby. Digo, hay alguna de esas simetrías que es una alcancía que también, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es un... Sí. ¿Cómo se llama? Es un salmón, una morsa. morsa. Una morsa. Las monedas, con la moneda que pone Maurice en la rocola. Pero esto que acá estamos marcando, y que bueno, después de haber estado hablando, no sé, 1 hora y pico sobre la película, ya parece como repetitivo, hay que entender que es difícil de encontrar y que hoy en día es difícil de encontrar este tipo de cosas. Es difícil de encontrar y de hacer. Claro, y de hacer ni hablar. Y después de leer. Es más fácil encontrarlo que hacerlo. Ya encontrarlo es difícil, hacerlo es muy difícil. Sí, tampoco marcamos absolutamente todas, porque también la idea es que a partir de este episodio, si están invitados a volver a ver la película y tratar de encontrar las otras simetrías que son mínimas o que se repiten y no las quisimos sí, o pasar lecturas por arriba, que no hemos hecho. Un poco la idea del podcast es esto de poder encontrar este tipo de cosas que marcamos en las películas que nos gustan, en las películas que vea el que lo escuche. Si así... Sí, si hay algo que estaría bueno que empiece a pasar con el podcast es que haya un poco de diálogo, no solo entre otros podcasts que nosotros escuchamos otros, sino entre los propios oyentes, digamos, que nos empiecen a decir, bueno, para mí esta simetría está bien y esta es un poco forzada, o para mí va por otro lado. Lógicamente, se tiene que entender que nosotros estamos hablando sobre lo que vemos, pero lo bueno sería que despierte a la gente a que encuentre este tipo de cosas en las películas que le gustan. Y uno se va a dar cuenta que realmente funciona y aparecen estas simetrías y estas cosas que planteamos acá aparecen en las películas. Sí, en algunas sí y en otras no. Y en las que no aparecen nos vamos a dar cuenta un poco por qué no aparecen, porque seguramente haya menos trabajo en los lugares donde no aparece esto, porque es mucho más difícil hacer esto que filmar por filmar. No, y seguramente las películas donde no aparezcan, sinceramente a nosotros no nos interesa hablar, eso yo creo que está planteado desde el episodio 1 de Cracos, y de las que sí hablaremos, pero eso no significa que insistamos, o sea, claramente lo hacemos de insistir en las películas que a nosotros nos parecen interesantes, pero la película ya se defiende por sí sola. Pero claro, no es que... Sí, no es que nosotros nos ponemos en el lugar de, bueno, hoy vinimos a defender a Blood Simple. No, claro. Va a venir los hermanos Cohen acá y decir, ¿quién sos para defenderme, flaco? O ni ellos, sino la película misma. Pero por más que hoy sea necesario, claro, sino que... La otra vez yo charlaba con Pedro y me decía, bueno, si no ven en este caso una película que a nosotros nos interesa como esta, no la ven, se joden. No es que nosotros le tenemos que decir, che, por favor vayan a verla. La película, digamos, es muy buena, digamos, y se sostiene sola.
Sí, va a seguir estando y en el momento en que alguien se despierte y diga, bueno, quiero verla, va a seguir estando ahí la película. Ojalá siga estando este episodio, pero más allá del episodio y un poco con la función de Cracovia que recién estábamos hablando, también es un poco la idea de que tampoco es que la función nuestra es, bueno, no piense la película, nosotros la pensamos por vos. No. También uno, o incluso con cualquier teoría o con cualquier cosa que se lea, que se estudie, la idea es después llevarlo a la práctica porque si no tampoco uno aprende. En todo caso sí, podés llegar a valorar más la película, pero no lo podés... No vamos a hablar de 2001, nunca. Ni de Donnie Darko, No, ni de vamos a hablar Mulholland de Drive, Donnie nunca. No puede ir eso. Qué cagón que sos. Señoras y señores. Qué Marty Y cagón por que esto sos. mismo no vamos a hablar nunca de Kubrick, ni No, de Fellini. Ni de Donnie Darko, bro. Basta de Donnie Darko. En realidad es una pija atómica. Sí. Porque Eso se puede dejar. en el final, después de la canción, Sí, el sí. que se queda, Claro. escucha, Donnie Darko no se sostiene ni en pedo. Señoras y señores.